queridos condiscípulos y amigos, como les comenté la otra vez, tengo dos perros súper escandalosos y parecieran, de veras que parecieran, que saben cuando voy a empezar a hacer las grabaciones y entonces se ponen vamos a ladrar. Y bueno, pues todos los que tienen perros saben que así es esto de los coches. Estamos nuevamente haciendo nuestra cápsula de grabación para seguir estudiando el libro de Belén al Calvario. La unidad de servicio Sofía transmite, les he dicho, en vivo. Ya escucharon a los perros, por ahí pueden escuchar helicópteros y bueno, infinidad de cosas que se oyen aquí en el multifamiliar. Entonces nos da una alegría el poder hacer nuestras transmisiones y no tener interrupciones más que el escándalo de los perros, que yo les dije que es inevitable. Estamos, por supuesto, leyendo este libro de Alice Bailey y de Fundación Lucis, de Belén al Calvario. Sin más preámbulos, porque lo que sigue es muy interesante para las personas que tenemos la creencia de que somos iniciados, o que somos, quién sabe qué tantas cosas se nos ocurre decir. Tenemos tal grado, ya me inicié en tal grado, me inicié en etcétera, etcétera. Y dice aquí, en el libro precisamente de Belén al Calvario, se dicen muchas tonterías hoy respecto a la iniciación. Y en el mundo hay muchas personas que pretenden ser iniciados. Lo que yo comentaba en una de las cápsulas, que una persona, tal es su espejismo, y así me dijo él, que López Obrador era un Illuminati, un iniciado. Y entonces yo le dije, sí, ¿cómo no? ¿Y en dónde? Para que vean nada más cómo se tergiversa. Para aquellos que saben lo que voy a decir, Ricardo Monreal tiene cierto grado. Sí, en una escuela se lo dio a golpe de un pum, pero no es un iniciado. Y así encontramos las tergiversaciones de lo que es la iniciación. Eso es lo que yo nada más en esta lectura trato de que veamos, y que cada quien quiera hacer algo por su país. Estamos sumergidos, México, en severos problemas de un espejismo, y no digo nada más del grupo de personas, México, sencillamente por su signo de Escorpio, es el gran espejismo. Y México tiene un poderosísimo sexto rayo de devoción espantoso. Va a ser muy difícil que nosotros algún día, como país, seamos discípulos. Como país, no, como país, así somos el hombre común, como dice el maestro Dojualcul, pero tenemos la parte de estar haciendo algo por nuestro país, porque aquí nos tocó vivir. Entonces dice aquí, se dicen muchas tonterías hoy respecto a la iniciación, y en el mundo hay muchas personas que pretenden ser iniciados. Olvidan que ningún iniciado hace tal proclamación, o habla de sí mismo. Se queda callado. Quienes proclaman ser iniciados lo niegan al proclamarlo. A los discípulos e iniciados se les enseña a ser incluyentes en sus pensamientos y no separatistas en sus actividades. Nunca se apartan del resto de la humanidad
afirmando su condición, poniéndose automáticamente sobre un pedestal. Tampoco los requisitos como se establece en muchos libros esotéricos son tan sencillos como los presentan. Por su lectura podría creerse que mientras el aspirante logra cierta tolerancia, bondad, devoción, simpatía, idealismo, paciencia, perseverancia, ha llenado los requisitos principales. Voy a compartir con ustedes una imagen que les va a encantar. Les va a encantar esta imagen. Hay unos queridos hermanos, fratres y sorores, que saben de dónde es esta imagen y yo se las comparto con mucho gusto. Estas cosas, en realidad, son las esencialidades primordiales, pero a esas cualidades debe añadirse una comprensión inteligente y un desarrollo mental que lleve a una sensata e inteligente colaboración con los planes destinados a la humanidad. Lo que se requiere es el equilibrio de la cabeza y del corazón. El intelecto debe tener su complemento y expresión en el amor por intermedio de este. Esto requiere una proclamación sumamente cuidadosa. Amor, sentimiento y devoción se los confunde a menudo. El amor puro es un atributo del alma y es omnicluyente. Y precisamente en este amor puro reside nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Porque el amor de Dios es más amplio que la mente del hombre y el corazón del eterno maravillosamente bondadoso, dice el antiguo himno. Y así se expresa ese amor que es atributo de la deidad y también el atributo oculto de todo hijo de Dios. El sentimiento es emocional e inestable. La devoción puede ser fanática y cruel, pero el amor fusiona y mezcla, comprende e interpreta y sintetiza toda forma y expresión, todas las causas y las razas, en un ardiente corazón amoroso que no sabe de separaciones, divisiones ni desarmonías. La realización de esta divina expresión en nuestra vida cotidiana exige lo máximo de nosotros. Ser un iniciado exige todo el poder de cada uno de los aspectos de nuestra naturaleza. No es una tarea fácil. Afrontar las pruebas inevitables que enfrentaremos al aullar el sendero que Cristo recorrió requiere un excepcional valor para colaborar sabia y sensatamente con el plan de Dios y fusionar nuestra voluntad con la voluntad divina. Debemos poner en la actividad no solo el más profundo amor de nuestro corazón, sino también las más agudas decisiones de la mente. La iniciación debe contemplarse como un gran experimento. Hubo una época quizás cuando se instituyó este proceso de desenvolvimiento que fue posible restablecer en la tierra ciertos procesos internos conocidos entonces solo por unos pocos. Luego lo interno podía presentarse en forma simbólica para enseñar a los pequeños. Más adelante, lo mismo pudo ser realizado abiertamente y expresado en la tierra por el Hijo de Dios, el Cristo. La iniciación es un proceso viviente y mediante él todos quienes se disciplinan debidamente
y cumplen voluntariamente pueden ser aceptados, analizados y ayudados por ese grupo de iniciados y conocedores que son los guías de la raza, conocidos por muchos y diversos nombres en diferentes partes del mundo y en distintas épocas. En Occidente se los llama Cristo y su Iglesia, los hermanos mayores de la humanidad. La iniciación es, por lo tanto, una realidad y no una hermosa visión fácilmente lograda, como parecieran establecerlo tantos libros esotéricos y ocultistas. La iniciación no es un proceso que alcanza un individuo cuando ingresa en ciertas organizaciones y que solo puede comprenderse ingresando en tales grupos. La iniciación no tiene nada que ver con sociedades, escuelas esotéricas u organizaciones. Todo lo que pueden hacer es enseñar al aspirante ciertas bien conocidas y fundamentales reglas del camino y dejarlo que comprenda o no, según se lo permitan su ansia y desarrollo, y que atraviese el portal si su equipo y su destino se lo permiten. Los instructores de la raza y el Cristo, el maestro de maestros e instructor de ángeles y hombres, no se interesan por estas organizaciones ni por ningún otro movimiento en el mundo que lleve actualmente iluminación y verdad a los hombres. Los iniciados del mundo se encuentran en toda nación, iglesia y grupo, donde haya hombres de buena voluntad activos y donde se preste un servicio mundial. Los grupos esotéricos modernos no son los custodios de las enseñanzas de la iniciación, ni es su prerrogativa preparar al individuo para este desarrollo. La mejor enseñanza solo puede preparar a los hombres para la etapa del proceso evolutivo denominado discípulo. La razón por la cual lamentablemente es así y por qué la iniciación parece estar alejada de los miembros de la mayoría de los grupos que afirman poseer una visión interna de los procesos iniciáticos, se debe a que estos grupos no han puesto el énfasis necesario en la iluminación mental que forzosamente ilumina el camino hacia el portal que conduce al lugar secreto del Altísimo. En cambio, hicieron hincapié en la devoción personal a los maestros de sabiduría y a los conductores de su propia organización. Recalcaron la adhesión a la enseñanza autoritaria y a ciertas reglas de vida y no dieron impulso fundamental de adhesión a la todavía pequeña voz del alma. El camino al lugar de la iniciación y al centro donde se encuentra Cristo es el camino del alma, el camino solitario del propio desenvolvimiento, desapercibimiento y disciplina. Es el camino de la iluminación mental y de la percepción intuitiva. Esto fue bien explicado en una revista pública hace muchos años y decía así: sin embargo, la verdad es que el hombre inteligente hace del mundo su propia cámara de iniciación y de la vida misma el umbral de los misterios. Si un hombre puede manejarse a sí mismo con perfección,
puede manejar todo lo demás, posee la fuerza. El modo exacto de emplearla es una mera cuestión de detalle. Debemos hacer uso de cada oportunidad que se nos presenta y cuando nada ocurre, tratemos de proporcionarnos nuestra propia oportunidad. Los que aspiran a un verdadero progreso deben considerar todo lo que les sucede en la vida como una prueba iniciática y ser, por así decirlo, sus propios iniciadores. La iniciación es la revelación del amor, el segundo gran aspecto. Es que tengo que cargar al, al chihuahueño porque le encanta estar cargado, pero bueno, perdón. La iniciación es la revelación del amor, el segundo gran aspecto de la divinidad que se expresa en la sabiduría. Esta expresión se encuentra en toda su plenitud en la vida de Cristo que nos reveló la naturaleza del amor esencial y nos dijo que amáramos. Demostró lo que es la divinidad y luego expresó que viviéramos divinamente. El Nuevo Testamento presenta de tres maneras cada vez más progresivas en su definición de la experiencia, esta vida en desenvolvimiento del viviente amor divino, dándonos la secuencia de la revelación de Cristo en el corazón humano. Tenemos ante todo la frase, Cristo en nosotros, esperanza es de gloria. Corintios 1:27. Esta es la etapa que precede y sigue al nuevo nacimiento. El nacimiento en Belén, etapa hacia la cual se dirige lenta, pero constantemente la masa, contribuyendo hoy la meta inmediata de la mayoría de los aspirantes del mundo. En segundo término tenemos la etapa denominada del hombre maduro en Cristo, con lo que se indica la acrecentada experiencia de la vida divina y un desenvolvimiento más profundo de la conciencia crística en el ser humano. Hacia este fin están ahora orientados los discípulos del mundo. Luego tenemos la etapa de la realización, a que se refiere San Pablo en los siguientes términos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Efesios 4:13. La iniciación es, por lo tanto, una serie graduada y positiva de expansiones de conciencia, una creciente y constante percepción de la divinidad y todas sus implicancias. Muchos de los llamados iniciados de hoy creen haber alcanzado este estado porque algún guía esotérico o vidente psíquico les dijo que es así, pero en su fuero interno nada saben del proceso mediante el cual podrán pasar, como lo enseñó, no les va a gustar mucho esto, como lo enseñó la masonería. Por esta puerta misteriosa, entre dos grandes pilares, en su búsqueda de la luz, ellos tienen un conocimiento consciente del programa autoiniciado que debe seguirse en plena conciencia vigílica, siendo conocido simultáneamente por el alma divina inmanente y por la mente y el cerebro del hombre en la vida física.
Estas expansiones de conciencia revelan progresivamente al hombre la calidad de su naturaleza superior e inferior. Este conocimiento señala a San Pablo como uno de los primeros iniciados que logró esa condición bajo la dispensación cristiana. Leamos lo que dice acerca de esta revelación de su dualidad. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interno, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:18 hasta el 25. Únicamente mediante la revelación del Cristo interno en cada ser humano puede realizarse esta unificación. Solo mediante el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu y del fuego y la transfiguración de la naturaleza puede hallarse la liberación y llegarse a la unidad con Dios. Solo mediante el sacrificio de la humanidad, que es la esencia de la crucifixión, puede cumplirse la resurrección. Aquí vamos a terminar esta cápsula dejando a todos con esa reflexión hermosísima de qué es la iniciación y qué es un iniciado. Creo que el espejismo enorme que se tiene de cualquier servidor político es bastante erróneo. México, hablando del país, tiene la única obligación, porque individualmente el aspirante lo hace, bueno, pues la única obligación que tiene el país de México es construir su propio Antacarana. No podemos seguir en el plexo solar, en el astral. Hemos escuchado que un iniciado no genera separatividad, no genera odio, mucho menos muertes. Y entonces todo lo que nosotros creíamos de aquellos personajes de la historia de otros países que creíamos que a lo mejor eran iniciados, bueno, pues acabamos de escuchar que no es así. Cada quien tiene su libre albedrío de seguir en su espejismo o no seguir en su espejismo. Nosotros, la Unidad de Servicio Sofía, hacemos la difusión de la lectura de los libros de Ali Belli. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eloy Bertelli. Y si alguien se pregunta, yo no soy un iniciado. Soy un simple estudiante que comete cada error garrafal con sus poderosísimos espejismos, en los cuales trabajo y trabajo y trabajo en esta vida y seguir haciéndolos en otras vidas. Quedo con ustedes en la próxima cápsula. Seguiremos hablando de este tema tan interesante. Gracias.